Samuel, cansado, colocó su maleta sobre la mesa y comenzó a desabotonarse la chaqueta. Se sintió aliviado de que el largo, frío y triste día de diciembre finalmente hubiera terminado. El médico ya se imaginaba cómo volvería a casa y se daría una ducha caliente durante unos 20 minutos, y luego tomaría un té caliente con jengibre y limón durante un rato largo y pausado. «Oh, ¿ya volviste, Carla?», lo saludó con voz melosa sobre su uniforme médico azul. Se había puesto un chal largo y grueso, algo necesario dada la mala calefacción del pequeño hospital del distrito. El médico se mostró cauteloso. Fue fácil trabajar con Carla, no solo porque era local y conocía bien a todos los médicos y pacientes, sino también porque la enfermera siempre tenía todo anotado correctamente. Y ahora, por la expresión culpable y el tono halagador de su voz, estaba claro que Samuel no esperaba noticias muy agradables. «¿Qué más hay en nuestro plato hoy, Carla?», preguntó con la voz más severa que pudo, pero su voz severa no engañó a la enfermera. Después de 5 años de trabajar juntos, Carla sabía que Samuel solo fingía rigor. Fue genuinamente amable y sereno. «Tenemos otra llamada», dijo en voz baja, entregándole un informe. Los ojos oscuros de Samuel se alzaron, casi tocando su cabello rizado. «No», respondió Samuel con firmeza. «Mi turno terminó hace 2 horas, Dr. Creedy, por favor, Carla», suplicó. «Es una anciana que vive sola en las afueras del pueblo, casualmente, está cerca de tu cabaña de verano. Podrías pasar por allí de camino a casa». «Tengo mucho que hacer en casa en diciembre», respondió Samuel con voz pesada. Con sarcasmo. Sin embargo, su tono se había suavizado y Carla sintió que estaba ganando. «Sabes, en una tormenta de nieve como esta, ninguna ambulancia puede circular por nuestras carreteras», añadió, presentando su argumento final. «Sí, lo sé», suspiró Samuel, frotándose los ojos. «Dime qué le pasó a esta anciana tuya». Aprovechando la oportunidad antes de que Samuel pudiera cambiar de opinión, Carla rápidamente le contó los detalles. «Aquí te lo anoté. Toma la calle principal, gira a la derecha en la tienda y continúa hasta el final. Es la última casa con la puerta verde». «Sí, mi cabaña no está lejos», respondió alegremente Samuel, y luego preguntó, «¿Debería esperarte?». El médico negó con la cabeza. «Vete a casa, Carla. Tu jornada laboral ya terminó. Me quedaré en mi casa de verano después del paciente y vendré aquí por la mañana». Se despidieron y Samuel se dirigió al auto. Esperaba que el viejo coche arrancara a pesar de la helada. El coche refunfuñó y tosió, pero arrancó. La tormenta de nieve hizo que conducir fuera un desafío, especialmente con las pocas farolas que proporcionaban poca luz. Cuando Samuel pasó por la tienda y giró a la derecha, le pareció ver una figura en el camino. Si lo miramos más de cerca, era una mujer. «Oye», llamó a través de la ventanilla bajada. «¿Necesitas que te lleven?». La mujer parecía asustada pero tranquila cuando vio a Samuel acercándose al auto. Samuel notó que su nariz y sus manos estaban blancas por el frío y sobresalían de las mangas de un fino abrigo. «¿Necesitas ayuda?», preguntó. La mujer lo miró con grandes ojos negros y de repente asintió. Samuel se estremeció. ¿Por qué se había detenido en primer lugar? Podría haber sido una local de camino a casa. Ahora que sabía que ella estaba en problemas, no podía simplemente irse. Buscó en el bolsillo de su chaqueta, sacó un juego de llaves y desprendió una. «Camina alrededor de esta casa. Hay una arboleda detrás de ella. No es grande. La pasarás en unos 5 minutos. Después, hay un asentamiento de cabañas. Necesitas una segunda casa. Está decorada con tallas de madera y con un techo azul. No te confundas. Aquí está la clave. Terminaré mi trabajo pronto y me uniré a ti, ¿de acuerdo?». La mujer asintió, las lágrimas brotaron de sus ojos, pero rápidamente se las secó. Sostuvo a un niño envuelto con una mano mientras aceptaba la llave con la otra. Ella se tambaleó levemente pero luego caminó con confianza en la dirección indicada. «Soy un tonto», Samuel murmuró para sí mismo. Suspiró y corrió hacia su paciente. Pasó media hora con la señora Wells. La anciana estaba bien. Sabía que era la tormenta de nieve, suspiró la anciana. «El maldito», suspira el paciente. «Cada vez que cambia el tiempo, empieza». «Sucede», respondió el médico. «¿Has tomado tus pastillas los últimos días?». La anciana suspiró con sentimiento de culpa. «A veces lo olvido». «Ya veo. Te he anotado todo. Dejé una nota grande en el refrigerador. No te la puedes perder», le agradeció. «Que Dios te bendiga con buena salud, una buena esposa y muchos hijos». El médico arrugó la nariz pero no hizo ningún comentario sobre el deseo. Su presión arterial es normal ahora y su pulso es bueno. «Pero si pasa algo, llámeme». «Gracias, doctor MCCRE», le dijo la anciana al médico. «Ahora me iré a la cama y por la mañana estaré bien». Se despidieron. Samuel se detuvo en la tienda de camino a la cabaña. La tormenta de nieve estaba empeorando y la visibilidad era casi nula. «Tendré que encender la chimenea inmediatamente», pensó Samuel.
Mientras se acercaba a la casa, vio la luz en las ventanas. Miró hacia adentro y vio a su nueva conocida cerca de la estantería. Parecía esconder un bulto en los estantes. Interesante, pensó el hombre, y se dirigió a la puerta, pisando fuerte y abriéndola lentamente. Lo primero que sintió en la casa fue calidez. Su nuevo conocido había conseguido encender la chimenea. También había puesto a hervir la tetera. Esto es muy conveniente, dijo Samuel, poniendo una bolsa de comestibles sobre la mesa. Nos traje algo de comida y no he estado aquí por un tiempo, así que probablemente no quede comida. La mujer no le respondió. Ahora podía verla mejor. Parecía más bien una chica joven, quizás de 18 o 20 años. Tenía un rostro joven y delgado, piel oscura, grandes ojos negros y cabello a juego trenzado en una gruesa trenza que le llegaba hasta la cintura. Pero su rostro era maduro y triste, lo que sugería un dolor reciente. Colgó su fino abrigo en una silla que había colocado junto a la estufa. Ahora llevaba una falda larga y sencilla de lana gris que llegaba hasta la mitad de la espinilla y una blusa negra muy clara. Dejó las botas cerca de la estufa y Samuel pensó que tampoco eran adecuadas para el invierno como el abrigo. Cuando él entró, la niña inmediatamente corrió hacia el niño que estaba sentado en la silla y lo levantó. Parecía ser una niña, cabello rubio, ojos oscuros como los de la niña. Parecía tener entre 4 y 5 años. ¿Has calentado?, preguntó el médico. La chica asintió. Samuel suspiró. Al parecer, ella no estaba muy dispuesta a hablar. Voy a prepararnos la cena, dijo. Creo que tomará una hora. Puedes descansar por ahora. Ven conmigo, te mostraré dónde. Los condujo a la parte más alejada de la casa, donde detrás de un delgado tabique había una cama grande. Puedes recostarte aquí por ahora, añadió Samuel, sacando una manta gruesa. La casa aún no se ha calentado del todo, así que necesitarás la manta. La niña acostó con cuidado a la pequeña en la cama, tomó la manta de las manos del médico, se acostó junto a la niña, los cubrió a ambos y miró a Samuel agradecida. Te llamaré cuando todo esté listo, dijo y se fue en silencio, cerrando la puerta. Samuel, te encanta buscar problemas, pensó mientras ponía una olla con agua y una sartén con aceite al fuego. En lugar de vivir tu propia vida, buscas deliberadamente a otros enfermos para centrarte en ellos. Samuel coció pasta, pollo frito, pan cortado, salchichas y queso. Sacó leche y galletas de la bolsa. En media hora todo estaba listo. Fue a la habitación y abrió la puerta, intentando no hacer ruido. La niña inmediatamente abrió los ojos. Lo siento, no quise despertarte, dijo. ¿Vienes a cenar? La niña asintió y se levantó suavemente, despertando al niño. La niña se estiró adormilada pero obedientemente se levantó y se fue. Parecía tener miedo de alejarse siquiera un paso de su compañera y se aferró a ella con todo su cuerpo. Los tres comieron con avidez y prisa. El propio Samuel solo había tenido tiempo de tomar té temprano en la mañana y se moría de hambre, y sus nuevos conocidos, al parecer, tampoco había comido en mucho tiempo. Finalmente, todos bebieron una segunda taza de té y se reclinaron en sus sillas. Tal vez deberíamos hablar ahora, sugirió cortésmente Samuel. Parece que es el momento. La muchacha sonrió débilmente. Está bien, dijo en voz muy baja. Puedo hablar un poco. Hizo un gesto hacia su garganta. ¿Duele?, preguntó Samuel. Soy médico y puedo echar un vistazo. La chica negó con la cabeza. Está bien, no insistiré. ¿Puedes decirme tu nombre? El invitado pensó por unos segundos y luego respondió, Betty. Encantado de conocerte. Y yo soy Samuel. Y esta hermosa criaturita es Sophie. La niña, al oír su nombre, de repente se aferró a Betty y la miró inquisitivamente. Ella acarició con dulzura su cabello rubio y rizado. Está bien, dijo el hombre. Entiendo que no hablaremos hoy. ¿Nos vamos a la cama? Sí, dijo Betty en voz baja. Samuel asintió y añadió, mañana saldré temprano para ir a trabajar. Es un hospital en un pueblo vecino, no muy lejos de aquí. Intentaré regresar temprano. Te quedarás aquí, ¿verdad? ¿Te importa?, preguntó Betty, mirándolo suplicante. No, asintió la chica. Gracias. Por la mañana, Samuel casi llega tarde al trabajo. El coche de servicio se quedó congelado durante la noche y no quiso arrancar con normalidad. Samuel tomó el autobús para ir al trabajo desde su apartamento de la ciudad. Rara vez utilizaba su coche, que estaba aparcado en el garaje. Sin embargo, quizás sea más conveniente utilizarlo este fin de semana. Por ejemplo, si Betty y su hija necesitaban que los llevaran. Porque ya los estoy considerando como si estuvieran conmigo por un largo periodo. Tal vez vuelva a casa esta noche y se habrán ido. Como si todo estuviera en la cabaña, pensó Samuel. En la clínica, Samuel vio que se había formado una pequeña cola en su oficina. Rápidamente se cambió y entró a la oficina. Hola, Dr. M.C. Cray, lo saludó Carla alegremente. ¿Cómo te fue todo ayer? Bien, respondió Samuel.
Dejé a la señora Wells con una presión arterial de 120/80. Eso es genial. ¿Puedo invitar al primer paciente? Sí, estoy listo. La tormenta de nieve seguía ardiendo. Nevaba tan intensamente que por la ventana no se veía nada más que chorros de nieve. La escarcha también aumentaba, por lo que no había pocos pacientes, 4 personas con congelaciones leves, otra que resbaló en un charco helado y se torció el tobillo, y una persona con bronquitis. ¿Eso es todo, doctor MCCRE?, preguntó Carla. ¿No es suficiente para usted?, preguntó la niña sorprendida. No, Dios no lo quiera, exclamó el hombre. Solo estoy sorprendido. Bueno, ¿quién quiere caminar en semejante tormenta? En condiciones climáticas normales, es como un entretenimiento visitar la clínica, hacer cola, charlar con amigos, hablar sobre sus dolencias y obtener una receta. Hoy solo vienen aquellos que realmente lo necesitan. Oh, Carla, suspiró el médico. He trabajado contigo durante tantos años que nunca dejo de sorprenderme tu sabiduría. La enfermera sonrió. De hecho, Samuel había estado trabajando allí durante unos 7 años. Un fracaso en la vida familiar lo llevó a este hospital en un pueblo apartado. Todo comenzó en su primer año de la escuela de medicina, donde conoció a su futura esposa. Vanessa era hermosa, inteligente, brillante y divertida. Samuel era lo opuesto a ella. Él también era guapo, pero debido a su modestia natural, casi no se notaba. Además, el chico dedicaba todo su tiempo libre a estudiar y Vanessa lograba estar en todas partes a la vez. Destacó en sus estudios, tomó clases adicionales de biología y anatomía y aún encontró tiempo para actuar en conciertos universitarios. Era una cantante talentosa y una elegante líder de eventos. Vanessa era amigable con todos, incluido Samuel, pero para ella él no destacaba más que los demás chicos. En su tercer año, Samuel y Vanessa finalmente se hicieron amigos. Fueron asignados al mismo departamento para su pasantía de verano y, finalmente, Vanessa se fijó en Samuel. El último día de su pasantía, ella propuso, «Salgamos». ¿Hablas en serio?, preguntó Samuel. ¿No te gustó? El joven se sonrojó. Me gustas desde hace mucho tiempo, confesó. Su rostro estaba radiante. Entonces, se calmó. 3 meses después, se mudaron juntos. Fue el mejor momento en la vida de Samuel. Él y Vanessa eran inseparables. En la universidad y en casa estudiaron juntos para exámenes, coloquios y exámenes. Un día, Vanessa preguntó, ¿a dónde quieres ir para realizar tus prácticas? No estoy seguro, probablemente terapia. ¿Y tú? Samuel respondió. Estoy dividido entre endocrinología y neurología. Quiero convertirme en el mejor especialista en mi campo. Sueño con trabajar en una clínica privada, dar consultas personales y dar conferencias. ¿Y usted? En realidad, quiero ser médico de cabecera, sonrió Vanessa. Siempre te he visto como un altruista. Solo recuerda, el trabajo real no es tan dulce y colorido como parece. Después de graduarse, se casaron y ambos ingresaron a programas de pasantías. Después de mucho considerarlo, Vanessa eligió endocrinología, mientras Samuel siguió terapia general y comenzó a trabajar en una clínica pública. La vida parecía ideal para el joven médico. Amaba su trabajo y a su esposa. En el trabajo, fue respetado y se ofreció a quedarse con ellos después de la pasantía y en unos años conseguir el puesto de jefe del departamento. Samuel estaba dispuesto a aceptar, pero Vanessa se opuso a esta decisión. Es simplemente una clínica pública normal y corriente, objetó. ¿Y qué? Puedo avanzar rápidamente en mi carrera allí, respondió Samuel. Vanessa se acercó a él suavemente, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. Esto no es lo que soñamos. Eres tan inteligente y talentosa. No deberías pasar tu vida en un hospital de mala calidad. ¿Es eso lo que quieres? Has pasado todos estos años estudiando. Vanessa, ambos queremos ayudar a la gente. ¿Qué importa dónde lo hagamos? Hay una gran diferencia, Samuel. Podemos conseguir un trabajo en el hospital central con nuestras características y experiencia. ¿Entender? Es importante para mí. Hablaron de esto durante mucho tiempo y, al final, Samuel cedió ante su esposa. Trabajar en la clínica más grande de la ciudad era bueno pero un poco aburrido. Había muchos médicos allí y al joven médico no le dieron pacientes complejos. Samuel sintió que no se estaba desarrollando allí, pero Vanessa estaba en su elemento allí y rápida y fácilmente se hizo amiga de la mitad del hospital. Samuel vio que Vanessa era como pez en el agua y estuvo dispuesto a aguantar por ella. Así que trabajaron un tiempo hasta el día en que Samuel accidentalmente salió a tomar café. Ese día tenía mucho trabajo y también responsabilidad con la cantidad de pacientes y trámites que debían completarse. Su cabeza daba vueltas. Se reclinó en la silla y se frotó la nariz. ¿Estás de servicio hoy, Paul?, le preguntó su colega mayor con simpatía. Sí, respondió Samuel, falta 1 hora para el turno. No tiene sentido volver a casa, así que me sentaré aquí y completaré los registros médicos.
Escuche a un médico más experimentado, Samuel, dijo con una sonrisa Paul, que solo tenía 33 años, salga a caminar, respire un poco de aire fresco, tome un café, coma bien. Dedique esta hora a usted mismo y a los médicos. Los papeles no irán a ninguna parte. Samuel sonrió pero decidió seguir el consejo de su colega. Se cambió y salió del hospital de buen humor. Caminó hasta la cafetería más cercana, tomó una enorme taza de café, una hamburguesa doble y regresó. Cruzó la calle y de repente vio a Vanessa en un auto estacionado. En el otro segundo, se dio cuenta de que en el asiento del conductor estaba la jefa del departamento de Vanessa y que se estaban besando apasionadamente y ardientemente. Vanessa nunca lo había besado así. En general, estaba en contra de mostrar sus sentimientos en lugares públicos, pero aquí. Samuel ni siquiera recordaba cómo llegó de regreso al hospital. El café y la hamburguesa quedaron intactos. Fue bueno que el trabajo transcurriera sin problemas porque no podía concentrarse en el trabajo. Al día siguiente presentó su dimisión y por la noche habló con su esposa. No gritó, no lloró, no hizo una escena. Habló con calma y claridad. Samuel, no es lo que piensas, gritó Vanessa. Suficiente, dijo con cansancio. Te amo a ti, no a él, dijo. Solo necesito seguir mi camino. Sabes lo difícil que es sin las conexiones adecuadas. Puedes hacer lo que creas necesario, dijo Samuel, solo sin mí. Después de eso, Samuel consiguió un trabajo en un pequeño hospital en un pueblo remoto cerca de donde pasó su infancia. La dirección estaba sencillamente contenta y no podía creer que un médico cualificado quisiera trabajar para ellos. Allí no había candidatos para el puesto de terapeuta y había mucho trabajo. Sin embargo, Samuel quedó bastante satisfecho con esto. Y ahora, Samuel terminó su turno y se dirigía a su cabaña de verano. Solo volvió a pasar por la tienda. A pesar de la sensación de que tal vez no hubiera nadie en la cabaña, decidió que las provisiones no le vendrían mal. Sin embargo, había luces encendidas en las ventanas y salía humo de la chimenea. Alguna vez fue una casa donde Samuel vivió con sus padres y su hermano mayor durante su infancia, pero eso fue hace mucho tiempo. Estoy aquí, anunció el hombre mientras abría la puerta. En el interior hacía calor y estaba limpio. Se lavaron los pisos, se limpió el polvo y se percibía un agradable olor a comida. Hola, Betty, dijo Samuel en voz baja y sonrió tímidamente. Betty notó que llevaba su camisa y pantalones viejos, que le quedaban grandes y le quedaban sueltos. La pequeña Sofía estaba sentada en el suelo junto a la chimenea, jugando con una jarra. Estaba envuelta en una toalla enorme. Lo siento, dijo Betty tímidamente, agarrando el dobladillo de la camisa. Lavé mi ropa. Eso es genial, y no me importa que uses la ropa. De todos modos, son todas para la cabaña. La niña asintió y luego señaló hacia la mesa. Cena. Samuel preguntó, me encantaría dejarme lavarme las manos. Dejó las bolsas sobre la mesa y fue al baño. Cuando regresó, ya habían desempacado las maletas y los platos estaban colocados sobre la mesa. Está delicioso, comentó Samuel. Después de comer, dijo, nunca pensé que se pudiera hacer una obra maestra con ingredientes tan simples. Tienes verdadero talento, Betty sonrió levemente. Gracias. Durante la cena, Samuel reflexionó sobre cómo iniciar una conversación. Por segundo día tenía en su casa a una mujer y a un niño pequeño, y no sabía nada de ellos excepto sus nombres. Ya he comido, declaró la pequeña Sophie, mirando a Betty. ¿Dibujos animados?, preguntó, y la niña asintió en respuesta. Betty la levantó y la llevó a la habitación donde pronto se escuchó el sonido de un programa infantil. Samuel recogió la mesa, colocó los platos en el fregadero y empezó a lavarlos. Yo mismo lo habría hecho, escuchó desde atrás. Debería haberte agradecido de alguna manera por la maravillosa cena. Hace 2 años ni siquiera podía hacer huevos revueltos, dijo en voz baja. Samuel miró en silencio a la triste niña y esperó a que finalmente comenzara su historia. Betty bajó rápidamente la escalera de mármol, ignorando el grito de su padre. Si escucho de tus travesuras una vez más, puedes olvidarte de lo que sea. Ella no escuchó. Cerró la puerta con tanta fuerza que la colección de cristales de su madre que estaba sobre la chimenea debió haberse desparramado. Sube, escuchó la voz fuerte y alegre de su amiga Gloria desde su nuevo auto rojo. «Wow», dijo Betty con admiración, abrochándose el cinturón de seguridad. «¿Quién te dio esto?» Gloria sacudió su corto cabello rubio. «¿Mi padre? ¿Quién más?» «¿Por qué?» «Por no contarle a mi mamá sobre su nueva amante». Gloria sonrió deslumbrement. «Tienes suerte. He estado tratando de convencer a mi mamá para que compre un auto nuevo durante 2 meses, pero ella piensa que mi Mercedes está bien porque lo compraron hace menos de 1 año». «Bueno, parece que no veré un auto nuevo por mucho tiempo después de ayer», suspiró Betty. Gloria preguntó con simpatía, «¿A dónde vamos ahora?» «Vamos a comer algo». «¿Puedes contarme qué pasó?» Media hora más tarde, Gloria aparcó frente a un elegante restaurante. «Oye, aquí está prohibido aparcar», le gritó un chico que pasaba.
Gloria hizo un gesto obsceno y dijo con una sonrisa arrogante, los clientes VIP pueden hacer lo que quieran. Dentro del restaurante, fueron conducidos inmediatamente a la mejor mesa. Entonces, cuéntame sobre ayer, dijo Gloria mientras ordenaban. Betty suspiró, no es nada excepcional. Acabo de organizar una pequeña fiesta y las cosas se salieron un poco de control. ¿Un poco?, preguntó Gloria. Es cierto, la interrumpió Betty. Los vecinos fueron demasiado desagradables y llamaron a la policía. Cuando llegó la factura, Betty intentó pagar con su tarjeta, pero el pago falló. Después de un intento fallido más, Gloria se ofreció a pagar con el suyo. Una vez que la camarera se fue, le preguntó con simpatía, al parecer bloquearon tus tarjetas. No te preocupes, mis padres lo hicieron un par de veces, pero no duró mucho. Es la primera vez. Por lo general, mi madre calma a mi padre. Y lo disuade de tomar medidas tan drásticas, respondió Betty con resentimiento. Todo el mundo tiene la primera vez que sus padres bloquean su tarjeta. Estoy seguro de que rápidamente cambiarán de opinión. Pero por si acaso, la próxima vez saque algo de efectivo y guárdelo en casa como una reserva envidiable. Después de visitar el restaurante, los amigos se dirigieron a la casa de Gloria. Se relajaron, bebieron champán y empezaron a discutir los planes para la velada. Gloria sugirió que se quedaran en casa, vieran televisión o jugaran videojuegos. Sin embargo, Betty se mostró inflexible en cuanto a salir. Este día ha sido lo suficientemente largo y desafiante. Necesito salir. Vayamos a un club en el que nunca hemos estado. Antes. Gloria contactó con algunos conocidos, y finalmente uno de ellos le sugirió un lugar interesante. ¿Dónde está este lugar? ¿Cómo es? ¿Estás segura? Gloria le preguntó a su conocido sobre el club nocturno, y cuando terminó la llamada, se volvió hacia Betty. Ben recomendó ese lugar. Está un poco lejos, un poco sucio y oscuro, pero interesante a su manera. El club estaba en un semisótano y no fue fácil de encontrar. ¿Estás seguro de que estamos en el lugar correcto?, preguntó Betty. Esta es la dirección que me dio Ben. Mira, hay un cartel, respondió Gloria, señalando hacia la entrada. El interior del club era minimalista con tenues luces de neón. Al principio, Gloria y Betty se sintieron incómodas. Entonces Gloria reconoció a un par de chicos y se unieron a su mesa. Después de unos cócteles, Betty se relajó y se rió de los chistes del chico. Recibió varias llamadas de sus padres pero decidió ignorarlas. Cuando fracasaron sus intentos de utilizar su tarjeta bloqueada, su frustración con sus padres se intensificó. Finalmente, notó que sus mareos iban en aumento y decidió salir. El aire frío de la tarde ofrecía un refrescante contraste. Alejándose unos pasos del club, optó por dar un breve paseo. No tenía planes de ir muy lejos, solo dar una vuelta por el club. Estaba a unos 10 metros de la entrada del club cuando escuchó pasos detrás de ella. Asumiendo que era Gloria o uno de los chicos que la alcanzaban, se dio la vuelta, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Cuando despertó, se encontró en un lugar desconocido. Ya había experimentado lapsos de memoria antes, pero esta vez lo recordó todo: la discusión con sus padres, el club, salir a tomar aire fresco. Mientras sus ojos se adaptaban a la tenue luz, se dio cuenta de que estaba acostada en una cama estrecha y nervuda que se clavaba incómodamente en su cuerpo. La cubrían con una fina manta que olía a humedad. Cerca de allí distinguió una vieja mesa de madera y una silla. No había ventanas a la vista. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminé aquí? Betty gritó, ¿hay alguien aquí? Intentó sentarse pero se sintió mareada, con náuseas y le dolía la nuca. Al tocarse la cabeza, encontró algo húmedo y pegajoso en su cabello. De repente, el sonido de pasos pesados resonó desde lejos. Momentos después, la puerta se abrió, revelando a un hombre imponente en el umbral. «Hola», dijo Betty, con el corazón hormigueando de inquietud. «¿Cómo terminé aquí?» El hombre la elogió. «Cámbiate de ropa», le ordenó, arrojando algo sobre la cama. Luego cerró la puerta y Betty escuchó el clic de la cerradura. Ella miró el vestido viejo y descolorido que él había tirado. Estaba tan desgastado que ni siquiera el ama de llaves que limpiaba la casa de sus padres lo usaba. Con firmeza, Betty arrojó el viejo vestido a un lado y golpeó la puerta. Unos minutos más tarde, la puerta se abrió de nuevo y el hombre reapareció. «¿Por qué no te has cambiado de ropa?» «¿Quién eres?» «Déjame salir de aquí ahora». «¿Sabes quién es mi padre?» Él resopló. «Parece que no entiendes nada todavía. Es una lástima. Pensé que eras una chica inteligente». Betty no resistió por mucho tiempo. Se dio cuenta de que si quería sobrevivir tenía que obedecer. «Por supuesto», dijo. Durante los primeros días, su mente no quiso aceptar lo que le había sucedido. Parecía imposible. ¿Cómo podía estar aquí ella, una chica de una familia rica cuyos deseos se cumplieron instantáneamente? No podía entender cómo nadie se había dado cuenta de su ausencia o por qué no había llegado ningún rescate. Cuando pasó el shock inicial, Betty se dio cuenta de la gravedad del peligro que corría.
Trató de averiguar qué quería su secuestrador: dinero. De ser así, sus padres pagarían cualquier cantidad. Ella gritó y golpeó la puerta, pero al hombre no le importó. Betty se dio cuenta de que no era el dinero que quería. Después de eso, se asustó aún más. Sin embargo, al principio no le hizo nada. El hombre parecía disfrutar de su miedo y lo único que quería era que ella obedeciera, y así lo hizo. Solo después de que el hombre se dio cuenta de que la niña estaba destrozada, la dejó salir de la habitación donde la tenía detenida. Fue entonces cuando Betty empezó a darse cuenta de dónde estaba. Estaba en una casa grande y antigua de madera. Las ventanas estaban tapiadas, lo que dejaba entrar poca luz del sol y las luces estaban siempre encendidas. Además de ella y su captor había otra persona en la casa, una niña pequeña, sucia y asustada, de unos 3 o 4 años, vestida con ropas andrajosas. Betty quería preguntar por el niño, pero tenía miedo de hacer demasiadas preguntas. Ella miró furtivamente al hombre, tratando de discernir si la chica se parecía a él. Sus rasgos faciales parecían borrosos, indeterminados. Su cara hinchada y áspera estaba marcada por viejas cicatrices de acné. Su piel tenía un extraño tono amarillo azulado. Tenía círculos oscuros bajo los ojos, barba desgreñada y ojos oscuros. Al principio, el hombre la dejó salir de su habitación en el sótano durante 1 hora, luego 2, inesperadamente, empezó a dejarla en la casa todo el día. Betty no podía entender por qué. También estaba confundida acerca de muchas otras cosas. ¿Por qué ella era necesaria para él? La mayor parte del tiempo la mantenía en el sótano, no conversaba con ella e ignoraba sus preguntas. Si se trataba de un rescate, supuso que sus padres ya lo habrían pagado. Limpia y cocina, le había ordenado la primera vez que la dejó sola en la casa durante todo el día. Naturalmente, lo primero que hizo Betty fue observar su entorno, pero escapar era imposible. Todas las ventanas estaban herméticamente tapiadas desde el exterior y la pesada puerta estaba cerrada con llave desde el exterior. La ausencia de sonidos como ruidos de coches o voces humanas llevó a Betty a creer que la casa estaba en el bosque o en un pueblo abandonado. Al darse cuenta de que su escape era imposible, Betty comenzó a idear estrategias para atacar al hombre. La única arma que encontró fue un cuchillo corto y desafilado, presumiblemente dejado para cocinar. No había otros objetos punzantes o pesados en la casa. En general, el mobiliario era escaso. Parecía que el captor debía haber tenido otros lugares para vivir, o debía haber sido muy modesto. Había una cocina con una vieja estufa y un viejo refrigerador que hacía ruido, y una habitación donde el hombre debía haber dormido. Allí solo había una cama baja de madera. ¿Y dónde duermes?, preguntó Betty a la chica que la había estado siguiendo como una sombra, aunque molesta. Betty se sintió un poco cómoda al tener a alguien más cerca. La niña parecía asustada pero no dijo nada. Genial, concluyó Betty, tú también tienes una discapacidad mental. Al no encontrar herramientas útiles para escapar, Betty regresó a la cocina. ¿Se esperaba que ella cocinara y limpiara? Betty nunca había realizado tales tareas. La idea de lo que podría pasar si no cumplía la hizo estremecerse. ¿Pero cómo podría realizar estas tareas sin ninguna experiencia? Betty intentó recordar lo que hizo el ama de llaves, sin embargo, no había lavavajillas, ni aspiradora, ni siquiera lavadora. Menos mal que había una bañera, un lavabo y un inodoro. Después de una breve búsqueda, Betty encontró una escoba, un balde y un trapo. Barrió el polvo y trapeó los pisos, mientras la niña la observaba, acercándose poco a poco. ¿Puedes hablar?, Betty le preguntó a la niña, pero la niña solo retrocedió como si esperara que la golpearan. Betty suspiró. Está bien, lo resolveremos. ¿Qué te suele dar de comer? La niña corrió hacia la cocina y algo crujió siguiéndola. Betty vio a la niña sacando un saco de patatas de un armario inferior. Cuidado, advirtió Betty, podrías lastimarte. La niña saltó hacia atrás asustada, lo que hizo que Betty se arrepintiera instantáneamente de su tono duro. ¿Qué voy a hacer con ella?, Betty se preguntó en voz alta. La niña, aparentemente imperturbable, sacó una cacerola grande. Al parecer, hay que hervirlo, comprendió Betty. Se cortó los dedos 2 veces mientras pelaba las patatas, lenta, torpe y torpemente. Entonces Betty puso la olla en la estufa y la niña le entregó un frasco. «Oh, sal», señaló Betty. «¿La agrego ahora?». La chica asintió. «Bueno, supongo que tendré que confiar en ti», sonrió Betty con tristeza, mirando al silencioso y pensativo Samuel. Se sintió como si hubiera pasado toda una vida. Con el tiempo, aprendió a cocinar comidas decentes con una gama limitada de ingredientes y a limpiar con solo un trapo y agua para que no quedara ni una mota de polvo, a través de la experiencia y las dificultades. El comportamiento de su captor fue impredecible. Betty no pudo discernir ningún patrón en sus llegadas y salidas. A veces desaparecía media hora, otras 2 o 3 días. En sus días buenos, actuaba como si Betty y Sophie no existieran. Betty recién supo el nombre de la niña hace un mes cuando el captor la llamó, por alguna razón, cuando estaba de buen humor.
Comía, le indicaba a Betty que regresara al sótano, la encerraba allí y luego él mismo se iba a dormir. Una vez, reuniendo valor, Betty preguntó, ¿puede Sophie venir conmigo? Él simplemente se encogió de hombros y, a partir de ese momento, Betty y la niña pasaron tiempo juntas en el sótano. Inicialmente, Betty dudó en formar un vínculo con el niño porque no había abandonado su esperanza de escapar y no quería involucrar a un niño pequeño en su plan. Sin embargo, con el tiempo se acercaron mucho y Betty admitió, un día, si escapo, te llevaré conmigo. Para entonces habían pasado varios meses y la confianza de Betty se había transformado en un sí casi desesperado. Había considerado cientos de planes de escape pero aún no había encontrado ninguno factible. A veces, Betty sucumbía a la desesperación, imaginando toda su vida en esa vieja y oscura casa con las ventanas tapiadas. Sophie fue lo único que la salvó. Constantemente intentaba pensar en cosas entretenidas para Sophie. Recordó todos los cuentos de hadas que había oído de su niñera durante su infancia y los volvió a contar. También contó las tramas de varios juegos de ordenador y películas. Con el tiempo, empezó a elaborar sus propias historias. La mayoría de estos cuentos trataban de princesas atrapadas en castillos o mazmorras custodiadas por temibles trolls que finalmente fueron rescatadas por un rey valiente o lograron escapar. Sophie escuchaba estas historias con gran atención y sus ojos brillaban. Durante estas sesiones de narración, la propia Betty empezó a creer en su posible fuga. Jugaba al escondite y a otros juegos con Sophie a pesar de la falta de escondites. Incluso inventaron sus propios juegos. Con el tiempo, Sophie empezó a hablar. Betty se dio cuenta de que Sophie era muy inteligente, su silencio probablemente se debió al miedo. Betty no quería ni pensar en lo que había soportado la pequeña ni en cómo terminó en su situación actual. Cada vez que surgía el tema, Sophie se encerraba en sí misma y le llevaría mucho tiempo sacarla a la luz. También había días en los que el hombre estaba de mal humor y se manifestaba de diferentes maneras. A veces iba a su habitación y empezaba a hablar con alguien, a veces en voz alta, a veces en voz baja, a veces suplicando, casi llorando, a veces gritando y discutiendo. Betty intentaría llevarse a Sophie y esconderla en el sótano durante esos momentos. El hombre normalmente no los molestaba allí, pero a veces arrasaba la casa como un animal salvaje, buscándolos. Al escuchar sus pasos acercándose, el corazón de Betty latía con fuerza. Recordó cómo durante uno de esos episodios, él la agarró bruscamente por la barbilla y la miró fijamente durante mucho tiempo a la cara, como si tratara de encontrar algo en ella. Era aterrador mirarlo, ojos rojos y enloquecidos, cara enrojecida por la sangre, cabello despeinado. «No tú», gritó furiosamente, alejando a Betty de él. Luego salió corriendo del sótano y Betty y Sophie escucharon durante varias horas más mientras discutía con alguien de manera ininteligible y arrojaba muebles. Estos episodios no ocurrían con frecuencia, una vez al mes, pero eran aterradores y, por tanto, impredecibles. Por ejemplo, una vez bajó al sótano cuando las niñas ya estaban dormidas. Betty escuchó sus pasos y el crujido de la puerta al abrirse. Se tensó de miedo, pero el hombre se movía con cuidado como si tuviera miedo de asustarlos, y Betty decidió fingir que estaba durmiendo. El hombre se acercó a su cama y de repente, suavemente, casi imperceptiblemente, acarició la cabeza de Betty. Estaba susurrando algo, pero era imposible entender una sola palabra. Betty sintió como si los latidos de su corazón se pudieran escuchar por toda la habitación, pero obstinadamente fingió estar dormida. El hombre permaneció allí unos minutos más y luego se fue, recordando cerrar la puerta con llave. Después de tales episodios, se volvía más lento e indiferente de lo habitual durante varios días. Un día, Betty decidió intentar aprovechar esto. Durante el desayuno, se dirigió al hombre. «Necesitamos aire fresco», dijo, especialmente la niña. «Podría desarrollar raquitismo, es peligroso». El hombre la miró con cansancio pero no dijo nada. Después del desayuno, trajo de algún lugar 2 abrigos, uno de adulto y otro de niño. Betty no preguntó. Vistió a Sophie y a ella, la ropa estaba vieja pero limpia. «Si alguno de ustedes hace algún sonido», dijo el hombre, su mirada más elocuente que las palabras, «lo entendemos», respondió Betty. El miedo le secó la garganta, pero estaba feliz porque saldrían al sol por primera vez en varios meses. El hombre abrió la puerta y le indicó a Betty que siguiera adelante. Tomó a Sophie de la mano y se fue, pero al salir, el hombre agarró la mano de la niña y la atrajo hacia él. «Se dio cuenta de que me he unido a ella y que no huiré sola», comprendió Betty. Sin embargo, inmediatamente se dio cuenta de la inutilidad de tal idea. La casa estaba rodeada por una alta valla de madera y la puerta estaba cerrada con llave. Supongamos que hubiera una manera de encontrar un lugar adecuado y saltar la valla incluso con Sophie en brazos, pero ¿a dónde ir ahora? Betty escuchó, estaba tranquilo. Ni coches, ni personas, ni perros ladrando, ni gallos cantando, ni vacas mugiendo. En varios lugares más allá de la valla se veían árboles. Betty decidió recordar esto por si acaso. «Nadie vive por aquí», dijo de repente el hombre, «solo nosotros».
Betty miró hacia atrás, él la estaba observando tan atenta e intensamente como si pudiera leer todos sus pensamientos. La hizo sentir incómoda. Incluso si gritas a todo pulmón ahora mismo, nadie te oirá. La zona poblada más cercana está a 10 kilómetros de distancia, continuó el hombre. ¿Es eso así? Pensó Betty. Así que debe tener un coche para llegar allí. ¿Pero dónde está? Ella fingió no estar interesada en esto. En cambio, Betty le sonrió a Sophie y le dijo con voz ligeramente temblorosa, consigamos algunas hojas hermosas y, en casa, te mostraré cómo hacer un terrario. El hombre vaciló pero soltó la mano de la niña que alegremente recogió un manojo de hojas, aparentemente de un árbol que crecía al otro lado de la cerca. Betty la siguió lentamente, tratando de no delatar que estaba tratando de mirar a su alrededor. La trama era pequeña y parecía que entendía dónde estaba el coche. En el solar había un pequeño y antiguo garaje cuyas puertas también estaban cerradas con candado. Entonces a Betty se le ocurrió otro pensamiento, un teléfono. El hombre debe tener uno, ella nunca lo escuchó hacer una llamada desde casa. ¿Lo deja en el auto o lo pone en silencio? Necesito intentar resolver esto. ¿Y dónde guarda todas las llaves? ¿Con su ropa? Si alguna vez se olvidaba de cerrar la puerta del sótano, podría intentar conseguir las llaves y escaparme con Sophie. ¿Pero qué nos haría si despertara en ese momento? Betty tenía incluso miedo de pensar en ello. Sophie se acercó a ella y le entregó un puñado de hojas. Betty sonrió. Ya es suficiente por hoy, gritó el hombre, vámonos a casa. Betty se sentía como un perro al que su dueño había sacado a pasear para hacer sus necesidades y ahora la estaba llamando. Apretando los dientes, tomó suavemente a Sophie de la mano y la llevó a la casa. Betty detuvo su historia y señaló su garganta, que le dolía mucho de tanto hablar. «Puedo echarle un vistazo a tu garganta», dijo Samuel. Betty sacudió la cabeza como si tuviera miedo de algo. «Está bien, mañana iré a la ciudad a buscar un par de medicamentos para que sea más fácil». «Gracias por no pedirme que te cuente todo de una vez y por tu ayuda». Samuel se encogió de hombros. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo en mi vida». «Lugar. No todos», dijo Betty en voz baja. El autobús del sábado por la mañana a la ciudad estaba casi vacío excepto el médico. Había un par de mujeres mayores en todo el proceso. Samuel trató de descubrir qué le estaba pasando, porque de repente se convirtió en niñera de dos niñas desconocidas en la ciudad. Lo primero que hizo fue visitar su apartamento. Por supuesto, todo estaba cubierto de polvo. Samuel empacó algunas de sus cosas porque decidió vivir en la cabaña por un tiempo. Después de casa, Samuel fue al supermercado y, después de comprar allí varias bolsas de cosas, finalmente se dirigió a la cabaña. Fue agradable ver el humo familiar que salía de la chimenea. Cuando Samuel entró en la casa, la pequeña Sophie saltó hacia él y abrazó sus piernas. «Hola», dijo Samuel afectuosamente. «¿Me extrañaste?» La niña levantó la cabeza, lo miró con ojos grandes y serios y asintió. «Tenía miedo de que no vinieras», dijo Betty. Se paró junto a la estufa y removió algo en una olla. «Perdón por llegar tarde», dijo Samuel, «tenía muchos recados». Dejó las bolsas sobre la mesa y empezó a desempacarlas. «Esto es para ti», le entregó una de las bolsas a Betty. «Puedes registrarla en la habitación con Sophie». Betty miró hacia adentro y arqueó las cejas sorprendida. «¿Ropa?» «Sí, espero haber adivinado las tallas. Además, hay pastillas para la garganta». Betty tomó a Sophie y la llevó a la habitación. Cuando Samuel guardó todas las compras, regresaron con ropa nueva. «Gracias», dijo Betty. «Gracias», Sophie sonrió, se acercó a él y lo abrazó de nuevo. Las chicas no dijeron nada más, así que Samuel asintió y preguntó, «¿Entonces vamos a cenar?» Después de cenar, Betty lavó los platos y Samuel la miró de soslayo, asombrado. ¿Podría ser realmente cierta su historia? Es muy hábil y tranquila mientras limpia la mesa y lava los platos, y no parece infeliz ni molesta. No hay nada en ella como una niña rica mimada. La medicina que trajo Samuel ayudó. A Betty ya le resultaba más fácil hablar. Después de unos días, pudo hablar por más tiempo. Su vida de alguna manera se calmó tranquilamente. Quizás fue su psique la que funcionó de esta manera, sin dejar salir emociones demasiado fuertes, pero Betty pareció integrarse tranquilamente en esta nueva vida. Por la mañana, se levantaba temprano por costumbre formada desde hacía un año y preparaba el desayuno a pesar de que Samuel le decía todos los días que no era necesario, que podía cuidarse solo. Pero Betty no podía dejar de hacerlo. Tal vez realmente se había convertido en una especie de reflejo para ella. El desayuno significaba seguridad, ausencia de castigo, o tal vez simplemente quería agradecer a la persona que lo salvó. Luego el médico se fue a trabajar. Betty limpió la mesa y se sentó a leer un libro. Después de un par de horas, Sophie se despertó. Betty la lavó, la alimentó y luego hicieron algo juntas. Leían libros, veían dibujos animados, preparaban el almuerzo y limpiaban la casa. Por la noche, Samuel regresaba casi todos los días. Les trajo algo, comida, juguetes, libros. «No gastes demasiado»,
le pidió Betty una vez. Tenemos todo lo que necesitamos, no te preocupes. Tengo dinero. No tengo a nadie más en quien gastarlo y Sofía está feliz. Esa era la verdad. La niña miró los dulces, el yogur y la muñeca común y corriente con asombro y deleite. Betty entendió que todo esto era maravilloso para Sofía. La niña probablemente solo vio panqueques y algún tipo de galleta en su vida, eso es todo lo que Betty pudo encontrar a partir de leche, harina, huevos y azúcar. Ahora la propia Betty miraba felizmente los productos habituales, salchichas, queso, cereales, manzanas. Y se sorprendió al darse cuenta de que hace poco más de un año ni siquiera habría mirado ninguno de estos productos. ¿Cómo ha cambiado todo? Entonces, una noche, Betty continuó su historia. Pasaron los meses y Betty cada vez tenía menos esperanzas de escapar. Periódicamente caía en un extraño estado de desesperación y no se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor, y solo la pequeña la hacía recobrar el sentido. Betty estaba distraída mientras jugaba con ella o le decía algo, pero luego volvía a caer en la indiferencia. ¿Por qué debería vivir? ¿Por qué luchar si no hay esperanza de escapar? ¿Y si nadie me ha estado buscando durante mucho tiempo? ¿Y si mis padres decidieron que era otra de mis travesuras y me escapé por mi propia voluntad? El único entretenimiento para Betty y Sophie eran los paseos al aire libre, pero el hombre no los sacaba todos los días y en diferentes horarios. A veces no los dejaba salir de casa durante semanas, y a veces salían todas las mañanas durante una semana entera, pero solo durante 15 minutos como máximo. Una vez, Betty se sentó y pensó en cuánto estaba afectando su estilo de vida su salud. Su dieta consistía principalmente en patatas, pasta, cereales de diversos cereales, pan y repollo. En cuanto a la carne, tenían salchichas baratas, a veces chuletas y pollo. Betty vio que su piel se había secado y que su cabello se caía constantemente. Se miró las uñas y sonrió, pensando en lo que dirían su madre o Gloria si la vieran en tal estado. Pero no se puede hacer una belleza con un trozo de jabón. Pero, sobre todo, Betty sentía lástima por Sophie. Es solo una niña. Probablemente piensa que el mundo se compone de una vieja jaula oscura y unos pocos metros de hierba hasta la valla. Su cuerpo apenas se estaba formando. Deberían haber comido más verduras y frutas, y haber estado al sol con más frecuencia. Más de una vez cada 3 días durante 15 minutos. Pronto llegó el otoño. Hacía frío para dormir en el sótano y Betty le pidió al hombre otra manta, pero aparentemente él no estaba de buen humor e ignoró la petición. Por eso, todas las noches las niñas dormían muy juntas para mantenerse calientes. Y a veces Betty le contaba historias a Sophie. Lejos, muy lejos de aquí, comenzó Betty, hay un país mágico. El rey de este país tenía 2 hijas. Se llamaban Princesa Rosa y Princesa Lily. Eran hermosos. Interrumpió Sophie Dash. Mucho, dijo Betty, acariciando la cabeza de la niña. Las hermanas se querían mucho y estaban contentas en el palacio. Caminaban por el hermoso jardín, comían frutas dulces y sabrosas, se columpiaban y montaban unicornios. Pero un día, un gigante malvado vio a las niñas. Esperó hasta que el rey y los guardias reales se distrajeron y robaron a las niñas, y él las llevó a su cueva donde escondió a las hermanas. ¿Por qué hizo esto?, preguntó Sophie de repente. Me gustaría conocerme a mí misma, pensó Betty en voz alta. Ella dijo, el gigante quería que las niñas lo entretuvieran con sus canciones y bailes. Las encerró en un calabozo húmedo, las alimentó terriblemente y las hizo trabajar mucho. El gigante pensó que las princesas pronto olvidarían quiénes eran en realidad. Y quedarme con él para siempre. Pero las niñas se acordaron de su padre, del castillo, del jardín mágico, y quisieron volver a casa. Un día, cuando el gigante estaba dormido, se acercaron sigilosamente y le robaron las llaves. En ese momento, Sophie dio un grito ahogado de alegría y el corazón de Betty se apretó. Había contado muchas versiones de este cuento de hadas, pero Sophie estaba encantada. Cada vez como si fuera la primera. Las niñas abrieron las puertas y salieron corriendo de la cueva, continuó Betty. El gigante se despertó, notó que los cautivos se habían ido y comenzó la persecución. Persiguió a las princesas durante 3 días y 3 noches. Las niñas corrieron por el campo y treparon a la montaña, y el gigante las siguió. Atravesaron la oscuridad. Bosque sombrío, pero no se quedó atrás. Y cuando las chicas ya estaban agotadas, el palacio real apareció frente a ellas. Los guardias las vieron, se apresuraron y se ocuparon del gigante. Betty miró a Sophie y vio que ya estaba dormida. Abrazó a Sophie con más fuerza y estaba a punto de quedarse dormida cuando su mirada se detuvo en el radiador. Estaba oxidado, era viejo y apenas tenía calefacción, pero Betty tenía una idea de cómo podría serles útil. Había pasado un mes entero desde entonces. Betty le contó a Sophie el cuento de hadas sobre las hermanas princesas y el gigante. Afuera ya hacía mucho frío, ahora solo salieron por un par de minutos. El hombre no le proporcionó ropa de invierno y en otoño hacía mucho frío. Finalmente les dio una segunda manta, todo mejoró un poco, pero lo mejor fue que Betty finalmente tuvo un plan de escape.
Ella había estado sentada aquí durante más de un año, y durante todo este tiempo no podía pensar en nada, y entonces solo un pensamiento apareció en su cabeza, y de él, las ideas comenzaron a alinearse una tras otra como una cadena. Lo principal era que su supervisor no sospechaba nada de antemano, por lo que Betty se comportó perfectamente. Limpió meticulosamente y cocinó lo mejor que se le ocurrió con los productos que tenían. Lo malo fue que ahora el hombre no los dejaba con tanta frecuencia y durante tanto tiempo como en verano, pero lo bueno fue que sus salidas se hicieron regulares. Estuvo en casa 2 días, luego se fue y regresó solo por la tarde o al día siguiente. Probablemente consiguió un nuevo trabajo, pensó Betty, es poco probable que trabaje permanentemente en algún lugar y en una buena posición. Probablemente un guardia de seguridad de algún almacén. Ahora todo se podría planificar correctamente. Betty aprovechó cada ausencia del hombre para elaborar su plan. Finalmente llegó el día. El hombre volvió cansado, las bolsas debajo de sus ojos eran incluso más grandes de lo habitual y su rostro era de color amarillo pálido. «Dame la comida», dijo el hombre enojado. Betty intentó servir la mesa lo más lentamente posible, incluso le gritó un par de veces. Betty se estremeció pero no dijo nada. Cuando notó que Sophie estaba temblando, se sentó a su lado y le apretó la mano para tranquilizarla debajo de la mesa. La niña se calmó. También comieron despacio, el hombre ya había terminado y Betty apenas había logrado media ración. Suspiró, pero aparentemente no tenía más energía para gritar. Después de que Betty lavó los platos, el hombre se levantó de la mesa. Las chicas obedientemente se dirigieron hacia el sótano, entraron. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando de repente Betty gritó, «¡Oh, aquí hay agua!». «¿Qué agua?», dijo el hombre enojado y entró. La chica tenía razón, todo el piso quedó cubierto de agua, la cama se inundó e incluso los 2 escalones inferiores quedaron sumergidos. El secuestrador maldijo y corrió en busca de herramientas, le tomó algo más de tiempo cerrar el agua. Luego encontró unas botas, bajó y revisó el radiador. ¿Cómo logró reventar? ¡Qué chatarra más vieja y oxidada! Se volvió hacia Betty, «Trae un balde, tenemos que sacar el agua». Betty fue obediente y empezó a cargar agua, estaba claro que había mucho trabajo aquí hasta la mañana. «Está bien, lo terminarás mañana durante el día», dijo el hombre después de media hora, «tal vez se drene solo durante la noche. Puedes dormir en la casa esta noche». Betty asintió sin levantar la vista para que el hombre no entendiera que ella había estado apuntando a esto. Fue difícil romper el radiador, afortunadamente, estaba viejo y oxidado y, después de una larga búsqueda, Betty encontró un punto débil. La manta y la almohada no habían tenido tiempo de mojarse, Betty los tomó y los puso sobre un pequeño colchón en el que Sophie había estado durmiendo antes. Había poco espacio, el colchón era fino, pero hoy la comodidad era de poca importancia para Betty. Se dio la vuelta y abrazó a Sophie contra sí misma. «Dormir». Betty estaba segura de que el hombre estaría comprobando si estaban dormidos, así sucedió después de media hora. Miró dentro de la habitación, Betty respiraba tranquila y uniformemente como Sophie, aunque estaba segura de que la pequeña tampoco dormía. El hombre volvió a su habitación, durante un rato más, se escuchó mientras murmuraba algo, caminando de esquina a esquina. Entonces se escuchó el chirrido de la cama y todo quedó en silencio. Para estar segura, Betty esperó una hora más y se levantó con cuidado. Sophie inmediatamente abrió los ojos y la miró. Betty se llevó el dedo a los labios, la chica asintió. «¡Qué chica tan inteligente eres!», pensó Betty. Salió con cuidado de la habitación, qué bueno que había una bombilla encendida en el pasillo, muy tenue pero suficiente para ella. En primer lugar, Betty se llevó la ropa a Sophie, si algo no sale según lo planeado y tienen que huir sin ropa abrigada, en diciembre tendrán consecuencias dolorosas. Betty se vistió primero y luego cuidó de Sophie, la niña guardó silencio. «¿No tienes miedo?», Betty le preguntó en voz baja. «No tengo miedo de nada contigo», respondió la niña. Betty asintió, sintiendo como las lágrimas casi brotaban de sus ojos. «Tengo que lograrlo, simplemente no puedo decepcionar a Sophie». Dejó a la niña en la puerta principal y silenciosamente entró en la habitación del hombre, la luz de la bombilla del pasillo apenas la penetraba. Betty navegaba más desde su memoria, había descubierto que guardaba las llaves en el bolsillo de su chaqueta. La chaqueta estaba colgada de un clavo encima de su cama, Betty se quedó helada y escuchó. La respiración del hombre era tranquila y constante. Ella se inclinó con cuidado sobre él y alcanzó la chaqueta, cubrió los bolsillos con las palmas y empezó a palpar. En el bolsillo derecho había algo pesado, tratando lentamente de evitar que las llaves tintinearan, Betty sacó el pesado llavero. Ella salió de la habitación, Sophie todavía estaba parada cerca de la puerta. Betty empezó a examinar el llavero a la tenue luz de la bombilla, recordó que la llave que el hombre usó para cerrar la puerta era amarilla, solo había uno igual. La puerta se abrió casi sin hacer ruido. Betty dejó salir a Sophie, luego salió ella misma y cerró la puerta. Probablemente no era tan tarde, pero siempre se acostaban temprano, especialmente en invierno. La luna ya brillaba entre las nubes. «Bueno, eso es una buena señal», pensó Betty.
Corrió hacia la puerta, tomó más tiempo encontrar la llave correcta. Betty abrió las puertas y corrió al garaje, parecía que fue la que tuvo que jugar más tiempo con el tercer candado. Finalmente, el garaje también quedó abierto. Ahí vamos, dijo Betty. Agarró a Sophie, la sentó en el asiento delantero y le abrochó el cinturón. Estaba a punto de ponerse detrás de la chica cuando alguien la agarró del pelo y tiró de ella hacia atrás. Betty gritó. «¡Maldito vil!». El hombre gritó, «¿Quieres huir de mí otra vez?». De nuevo, pensó Betty sorprendida. El hombre la arrastraba hacia atrás, apretando fuertemente su garganta con los dedos. Betty se defendió lo mejor que pudo, pero su fuerza no era comparable. Podía oír a Sophie llorar en el coche y se dio cuenta con horror de que si no hacía algo ahora, no tendrían una segunda oportunidad. El hombre la arrastró hasta la casa y la empujó hacia el sótano. «Esta noche vas a dormir allí», gritó, «si te congelas y contraes neumonía, ese es tu problema». El hombre aflojó su agarre solo por un segundo, pero fue suficiente para Betty. Con todas sus fuerzas, lo golpeó en la cabeza con una herramienta, sin siquiera darse cuenta de dónde había sacado la fuerza. El hombre cayó al suelo y un hilo de sangre le corrió por la frente. No se desmayó y Betty se dio cuenta de que solo tenía unos segundos. Salió corriendo de la casa y cerró la puerta con manos temblorosas. Sacó las llaves del bolsillo de su abrigo y cerró la puerta con llave desde fuera. Se le ocurrió que tal vez él hubiera escondido un juego de llaves de repuesto en la casa para tales ocasiones, pero aún así consiguió un poco más de tiempo. Corrió al garaje, saltó al asiento delantero y abrazó a Sophie, que sollozaba. «Schu, mi sol», gruñó, dándose cuenta ahora de lo fuerte que el hombre había estado apretando su garganta. Betty no tuvo más fuerzas para hablar y se concentró en el auto. Logró arrancarlo y salió del garaje. Hacía más de un año que no conducía, pero ahora sus manos parecían recordar qué hacer por sí solas. Más allá de las puertas, finalmente vio otras casas. Parecía que el hombre no les había mentido, no había luces en ninguna parte, lo que hacía que el pueblo pareciera muerto. Solo había un camino que salía del pueblo, y ese era el camino por el que conducían. Betty tenía miedo de conducir rápido, pero quería alejarse de allí lo antes posible. El camino era de tierra, completamente cubierto de nieve, y el auto seguía rebotando sobre baches invisibles. La tormenta de nieve era cada vez más fuerte y Betty temía chocar o salirse de la carretera. «Bueno, no», dijo en voz alta, dirigiéndose a Sophie o a ella misma, «no vamos a morir tan estúpidamente». La carretera estaba vacía, ni un solo coche ni ninguna señal. En algún momento, entraron a una carretera. Allí, las luces ocasionales de otros autos comenzaron a parpadear. Betty exhaló un suspiro de alivio. «Hemos escapado, ahora tenemos que intentar llegar a la ciudad». ¿Pero a cuál? No sabía dónde ni a qué distancia del club la llevaron. Quizás estaba a miles de kilómetros de casa. De repente, algo debajo del capó se volvió loco y el auto se detuvo. Betty intentó varias veces ponerlo en marcha sin éxito. Lo molesto es que en ese momento no circulaba nadie por la autopista. ¿A dónde fueron todos cuando los necesitábamos tanto? Betty suspiró. Salió y miró a su alrededor. A lo lejos, detrás del bosque, se veían luces. Parecía que había algún acuerdo. No había otras opciones. Betty sacó a Sophie del coche, la levantó y atravesó el bosque. No supo cuánto tiempo caminaron. Al principio hacía frío y luego dejaron de sentir las manos y los pies. Varias veces la niña quiso darse por vencida. Imaginó cómo se acostaría en esta nieve suave, cálida y esponjosa y se cubriría con su edredón blanco, pero movió obstinadamente las piernas y ni siquiera se dio cuenta de en qué momento salían del bosque a la calle. Y luego un coche se detuvo cerca de ellos, y el resto ya lo sabéis, finalizó Betty con una sonrisa triste. Samuel la miró con una mezcla de horror y admiración. «Pobres niñas», dijo finalmente, «lo que habéis estado haciendo». No pudo decir nada durante mucho tiempo, imaginándose en su lugar. Probablemente se habría rendido hace mucho tiempo si lo hubieran encerrado en un sótano o si lo hubieran atrapado durante la fuga o si estuviera caminando penosamente por el bosque. «Pero no lo hicieron», dijo Betty. «¿Por qué no me has pedido que me comunique con tus padres todavía? No saben que estás vivo». La niña sonrió con tristeza. «No es tan simple, Samuel. No estoy seguro si quieren verme». «¿De qué estás hablando?» «Son tus padres», lo miró tristemente con sus grandes ojos negros. «Tuvimos una relación difícil. Entiendo que ahora te resulte difícil creer esto, pero crecí en una familia muy rica. Yo era la hijo único y mimado, que no sabía la palabra no. Hice todo lo que quería, incluso en la escuela primaria, podía insultar a los profesores y hacer cosas desagradables a los compañeros de clase. Le robé el auto a mi papá a los 13 años y lo estrellé. Pagó una gran suma para silenciar el caso. A los 14 años comencé a beber y a fumar, a los 15, a ir a discotecas y a salir con chicos. Por supuesto, mamá y papá intentaron prohibirme, nos peleábamos a menudo. A veces me encerraban, entré en la habitación y me quité el teléfono, pero finalmente todo fue como quería.
De alguna manera me gradué de la escuela, mi papá simplemente le pagó al director. Luego el dinero me ayudó a ingresar a la universidad. Conseguí un departamento y un auto. ¿Crees que me volví más maduro y más inteligente? No, todo solo empeoró. Iba a estudiar cuando ya no había nada más que hacer, sino gastaba el dinero de mi papá en fiestas y carreras de autos. Varias veces fui detenido por la policía, mi padre me sacó de la fianza. Durante una de mis fiestas, mi apartamento quedó literalmente destrozado y los vecinos volvieron a llamar a la policía. Aquí se acabó la paciencia de mis padres. Tuvimos una pelea seria. Mi padre dijo que me dejaría sin dinero porque solo así tendría la oportunidad de crecer y convertirme en una persona. Respondí algo de que no les pedí que me parieran y como lo hicieron, que ahora se reconcilien con lo que criaron. Mi padre respondió que él y su madre pensaron hace mucho tiempo en interrumpir el embarazo y que al parecer tomaron la decisión equivocada. Luego grité que esperaba que muriera en un accidente automovilístico lo antes posible porque me gustaría ser una heredera rica. Después de estas palabras, mi padre gritó que ya no era su hija. Betty guardó silencio y resopló. Samuel le entregó un paquete de pañuelos. Ella asintió agradecida, se secó los ojos, se sonó la nariz y continuó. Sí, lo último que les dije a mis padres fue que les deseaba la muerte y que realmente merecía que no me consideraran su hija. Entonces, no sé si estoy listo para contactarlos. Betty vaciló y luego añadió, estoy segura de que conoces a mis padres, al menos a mi padre, seguro. Caminó hasta la estantería y metió la mano dentro. Samuel recordó de pronto como el primer día vio por la ventana que Betty escondía algo allí. La niña le entregó un periódico viejo. Lo encontré cuando buscaba algo para calentar la estufa, explicó. La primera página contenía un artículo sobre la desaparición de la hija de un famoso empresario. Al ver el apellido, Samuel silbó. Entonces, ¿ese es tu padre?, sonrió amargamente Betty. Sí, realmente no parezco la hija de esa persona en este momento. Samuel suspiró. Yo tampoco tenía una relación sencilla con mi padre. Mamá nos dejó cuando mi hermano tenía 12 años y yo 9. Vivíamos en esta casa en aquel entonces, parecía que todo estaba bien, y de repente ella le dejó una nota a su padre diciéndole que ella no pudo más y se fue a otro país. Probablemente él ha odiado a todas las mujeres desde entonces. No nos abandonó, no nos crió, pero por alguna razón, siempre amó solo al hermano mayor. Tal vez porque mamá me amaba. No lo sé. John siempre fue su buen chico, él fue a la facultad de Derecho y yo a Medicina. Él abrió su propio negocio y yo solo soy médico en una clínica. Además, él tiene 2 hijos y yo me divorcié. Durante muchos años intenté estar a la altura de sus expectativas. Pensé un poco más y papá comprenderá y apreciará lo bueno, inteligente y maravilloso hijo que soy. Bessie colocó con cuidado su palma sobre el antebrazo de Samuel y lo acarició, él asintió agradecido. Rara vez hablamos con él y casi no nos vemos, pero tengo una excelente relación con mi hermano y su familia. No sé qué aconsejarte sobre los padres, probablemente solo que puedes intentar comunicarte con ellos, al menos. No sufrirás la incertidumbre y le pondrás fin. Lo pensaré. ¿Por qué te preocupas por nosotros? No creas que no te estoy realmente agradecido, es solo el destino que te conocimos con Sophie. Pero somos completos extraños para ti, podrías simplemente dejarnos calentarnos y pasar la noche. Y eso sería más que suficiente. Pero ustedes nos ahuyentan, nos alimentan, compran ropa y juguetes. Samuel simplemente se encogió de hombros. ¿Qué puedo decir? Probablemente es solo mi esencia, ayudar a los demás siempre ha estado en mi sangre, por eso me hice médico. Esto es lo que no puedo cambiar en mí mismo. Gracias, eres una excelente persona, dijo Betty. Quería preguntar algo más, dijo Samuel pensativamente. ¿Por qué no vas a la policía? Betty suspiró, dudó un poco, pero respondió, por Sophie. No sé quién es ni de dónde viene. Mi peor suposición es que ella es la hija del secuestrador. Ella no te dijo esto, ella tampoco no recuerda o no quiere hablar. Tengo miedo de que me la quiten, la envíen a un orfanato. ¿Cómo estará allí sin mí? Además, no sé dónde está el secuestrador. Ahora, ¿crees que podría salir de la casa? Seguro que podría. Podría esconder otro juego de llaves en casa, romper la cerradura, romper la ventana, arrancar las tablas, llamar por teléfono y llamar a ayuda. Ni siquiera sé si tenía teléfono. ¿Tienes miedo de que te encuentre? Betty Essencio. El auto abandonado en la carretera debe haber sido encontrado hace mucho tiempo, entonces él sabe dónde lo dejaron y puede adivinar dónde buscarnos. Quizás alguien te recogió en la carretera y te llevó a la ciudad, o ya lo has hecho. He ido a la policía. ¿Cómo puede estar seguro? Hay muchas opciones. Estoy seguro de que no husmeará por aquí. En cualquier caso, puedes vivir conmigo todo el tiempo que quieras, y si no, no importa, consultaré a mi hermano, él es abogado. La niña asintió y al día siguiente, Samuel visitó a su hermano Juan. Necesito tu ayuda, cuéntame qué te pasó, ese es el punto. No se trata de mí, estuvo hablando Samuel durante mucho tiempo.
Ion escuchó con creciente sorpresa, no interrumpió y solo ocasionalmente hizo preguntas aclaratorias. Bueno, realmente has calentado las cosas, dijo con admiración cuando Samuel terminó la historia. Por lo tanto, creemos que es una persona tranquila, que se sienta en un hospital remoto, trabaja como médico rural y que está aquí salvando niñas. Samuel suspiró. No estoy salvando a nadie, solo estoy tratando de ayudar. Así que vayamos al grano. Ion inmediatamente se enderezó y se volvió sereno y serio. Por supuesto, traeré a las personas adecuadas, pero creo que todo se puede arreglar. Pondrá a Betty y a la niña en algún centro de rehabilitación, no necesitarán ser separadas allí. ¿O quieres que vivan contigo? Sí, interesante. Está bien, pensaremos en algo. En cuanto al secuestrador, es una lástima. Por supuesto, ella no fue a la policía de inmediato, creo que lo habrían atrapado de inmediato. Pero ahora es como buscar una aguja en un pajar, y tengo una idea mejor. Vayamos a tu casa, conoceré a tus chicas en persona, hablaremos y decidiremos cómo proceder. Betty decidió hornear un pastel, encontró un frasco enorme de mermelada de albaricoque en el refrigerador y pensó que sería bueno usarlo. Estaba de muy buen humor, Sophie estaba viendo algunos dibujos animados en la habitación. Estoy haciendo un pastel, le dijo Betty. ¿Quieres acompañarme? La niña sacudió la cabeza negativamente, sin apartar la vista de la pantalla. Betty sonrió y cerró la puerta, antes Sophie no la habría dejado sola en la habitación, pero ahora ya no tenía miedo de quedarse sola. Betty regresó a la cocina y empezó a amasar la masa. Estaba esperando que Samuel regresara y preparándose para llamar a sus padres y, por supuesto, presentarse ante la policía. Ahora estaba lista para asegurar un encuentro con su padre y su madre, aunque dijeran que no querían verla más, que así sea. Pero la idea de separarse de Sophie, la mera idea de que le quitaran a la niña, hacía que Betty se sintiera mal. Pero ella entendió que era inevitable, después de todo, no podrían vivir para siempre en la cabaña a expensas de Samuel, por muy amable que fuera. Hay un límite para todo. La puerta de entrada crujió, Betty sonrió y quiso decir algo, pero de repente la agarraron por el cuello. Pensaste que no te encontraría, dijo una voz familiar. Betty se quedó helada. Pensaste que podías huir de mí, continuó el secuestrador. No funcionó entonces, no funcionará ahora. La arrastró hasta la puerta, Betty apenas se resistió. Lo principal es que Sophie no escuchó nada, no se acordaba de ella, tal vez exista la posibilidad de que solo me acepte a mí. Samuel debería regresar pronto, él entenderá, adivinará lo que me pasó y llamará a la policía, existe la posibilidad de que nos encuentren siguiendo el rastro caliente. Lo principal es que Sophie no tenga que volver a pasar por esto. El hombre arrastraba a Betty por el patio, aparentemente hacia el coche, estaba murmurando algo, pero las palabras eran indistinguibles. Él apretó tanto su garganta que ella comenzó a ver manchas de colores ante sus ojos, sus piernas comenzaron a enredarse y apenas se dio cuenta de que la estaban empujando hacia el asiento trasero de un auto. Lo último que escuchó fue el desesperado chirrido de frenos. Cuando Betty volvió en sí, incluso antes de abrir los ojos, recordó lo que había sucedido. Se preparó para ver el techo familiar de un sótano húmedo. De repente, la voz del niño más querido del mundo sonó junto a ella. Betty, Sophie también está aquí, así que se la llevó a ella también. Betty abrió los ojos y se sorprendió al ver que estaba en el mismo dormitorio donde había estado durmiendo los últimos días. A su lado estaban Sophie y Samuel. Por fin, el hombre suspiró aliviado y tomó su muñeca, hizo una pausa durante unos segundos. El pulso es normal, ¿cómo te sientes? Betty se encogió de hombros. Estoy bien, solo que me duele la garganta otra vez. Eso se puede arreglar, lo principal es que lo logramos a tiempo, intentó sonreír Betty. En ese momento entró otro hombre, se parecía mucho a Samuel, solo que parecía un poco mayor y tenía los hombros más anchos. Ah, nuestra valiente princesa ha despertado, dijo alegremente. Te dije que todo estaría bien. La última frase estaba dirigida a Sophie, que sonreía feliz. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Preguntó Betty y se sentó bruscamente en la cama. Llegamos a tiempo, respondió Samuel. Está inmovilizado y esperando a la policía, para que pueda respirar libremente. Lo peor ya pasó. Un año después, Betty acababa de poner el último plato en la mesa cuando se abrió la puerta principal y entró toda la familia del hermano mayor de Samuel. ¿Feliz Navidad? Ion inmediatamente gritó con una sonrisa. ¿Dónde está mi sobrina? ¿Por qué no me ve? Estoy aquí, llegó desde algún lugar profundo de la casa, y una feliz Sophie entró. De un salto, voló a los brazos de Ion, quien incluso gruñó de sorpresa pero logró sujetar a la niña. Después de que todos se abrazaron y saludaron, los niños corrieron escaleras arriba y los adultos fueron a tomar un café. Entonces, ¿alguna noticia? Preguntó Juan. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vimos. Betty ha terminado de procesar los documentos de adopción para Sophie, dijo Samuel. ¿Oh, finalmente?
Necesitamos celebrar esto de inmediato, dijo John, y en el segundo siguiente, abrió una botella de champán y descorchó el techo. La mujer gritó, Lucille le dio a su marido una bofetada juguetona pero inmediatamente le tendió los vasos. John los llenó hábilmente. También fui con Sophie a ver a mis padres, dijo Betty un poco más tranquila. ¿Cómo le fue? Lucille preguntó seriamente. Sorprendentemente bien, respondió Betty. A veces me parece que todavía no se han acostumbrado a que yo haya regresado y haya cambiado tanto. A veces me miran y no está claro si están seguros de que soy su hija. Es muy bueno que hayas hecho las paces, dijo John. Todo es gracias a Samuel, dijo Betty y miró con ternura a su prometido. ¿Él me convenció? Samuel se sonrojó levemente y se encogió de hombros. En cualquier caso, valió la pena intentarlo, Sophie debería tener abuelos. ¿Y él? Preguntó Lucilla. Betty sonrió maliciosamente. Nos prometieron que nunca será libre. Oh, bueno, tenemos que brindar por eso y luego pasar a un tema más ligero, dijo John. Bueno, entonces quiero hacer un brindis, dijo Samuel y se volvió hacia Betty. Podría decir que los últimos años han sido difíciles para mí, pero sabiendo por lo que has pasado, no puedo decir eso. Sí, ciertamente no estaban contentos. Sentí que estaba existiendo en piloto automático hasta que en el momento en que te conocí a ti y a Sophie. Desde ese mismo momento, cobré vida. No sé si fue el destino lo que nos unió o algo más. Todo lo que puedo decir es que, ahora mismo, soy feliz y quiero estar contigo siempre. Betty se secó una lágrima y levantó su copa. Le hubiera gustado decir algo, pero debido a la emoción y la alegría que la embargaban no pudo. Oh, muchachos, dijo John, incluso a mí, un anciano, me hicieron llorar. ¿Qué puedo decir? Feliz Navidad y felices años juntos.